Amén. Amén. Ya la vamos a aprender toda porque no estoy grabando más, solamente esa que hay. Diga conmigo a su hermano que está al lado. Su hermano que está al lado, dígale. Dios te ha levantado. 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 Y dígase a sí mismo, Dios me ha levantado. Amén. Dios me ha levantado. Tiene que creer esta palabra. Amén, amén. Tiene que creer. Mire, yo por mí, de verdad que leería 2 versículos, 3 versículos bíblicos y todo lo exhortaría. Pero no sería mucha bendición. Porque eso lo estuve haciendo y el Señor me dijo no. Porque mis ovejas van a oír mi palabra. Amén. Y la única cosa que es vida y espíritu es su palabra. Amén. Amén, es su Amén. palabra, no solo la letra, no solo la palabra puede estar en cualquier lado, pero es la palabra, el contenido de la palabra. Así es. Entonces, de repente como que uno lee muchos versos bíblicos, pero que es que después los repito, y después te va entendiendo, que hay una coma, que hay un punto, que hay un acento. Entonces dice, y después te va tomando su porción. No es necesario, aquí vamos a hacer un plato grande para todos, ¿ya? Igual que en Brasil, un plato grande de pollito, asadito, pollito cocido, carnecita, buena carnecita, no hermano comestible, no. Carnecita, ya vamos a hacer aquí ensaladita de todas las cosas, ya aquí hay una mesa grande y se va a expandir para allá. Y usted va a tomar su porción, ¿no? Amén. Ya, no se va a comer todo, ¿por qué? Porque no puede, aunque quisiera, a veces no se puede, pero va a tomar su porción. Y le va a decir gracias, Señor. Así que levante una mano conmigo y diga, Señor, voy a tomar mi porción. En el nombre de Jesucristo, yo recibo tu palabra. Y yo declaro que tú ya me has levantado. Ya me has levantado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título dice, Dios te ha levantado. Amén. Amén. Efesios 2.1 dice... Efesios 2.1, y a propósito de aquí mientras usted lo está buscando, sí, yo creo que con la ayuda del Señor, ya que no tenemos otro gasto adentro ni en la emisora de radio, yo creo que con el tiempo sí vamos a tener que poner ese gastadero, sí, pero no importa, de a poco, una televisora ahí, que no solo en la televisión, sino hay un receptor que hay que comprar, y la mesa y el PC lo tengo, que puede servir el mismo PC antiguo, para yo tener todos los versículos bíblicos. Entonces le enseño a Galo, sí, que esté el hermano Aníbal, entonces está poniendo todos los versos bíblicos, amén, entonces en la pantalla. Entonces vamos con la ayuda de Dios, igual que las canciones, pero no es mañana, también es de a poco, amén, porque todo es un gasto, Pero Dios suple toda nuestra necesidad, amén. Así que vamos a tener eso y vamos a tener los versículos para que usted esté atento a la palabra de Dios, amén. Y a los coritos también podemos pasar toda la alabanza. ¿Cuánto? Efesios capítulo 2, versículo 1. Con eso vamos a empezar. Lo demás lo puede escuchar. Después usted lo puede ver en YouTube, Facebook, lo repite, anota los versos bíblicos, porque nadie trae un cuadernito y nadie es rápido para escribir también, amén. Así que es difícil, amén. Así que vamos a leer. Mire, cuando yo estuve estudiando 2 años en la universidad, estuve estudiando Derecho, primero en el día, después en la noche, hace tiempo, sí, pues ya no fue ayer. Habíamos recién comprado aquí y yo seguía estudiando. Entonces le dije a Charlie, congelo, porque igual yo ya servía a Dios, ya iba por el mundo, ya servía, pero quería estudiar para yo financiarme, porque yo decía mucho gasto en la misión, mucho esto. Entonces decía, no quiero vivir de la ofrenda, pero Dios tenía otro plan, entonces no pude seguir estudiando. Era mucha carga para él, pagando aquí, no era mucho. Pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo que cuando sacaba apuntes, sobre todo en la noche es mejor estudiar,
Se lo recomiendo, si alguien quiere. Pero así, y puro abreviatura. Yo sacaba así, abreviatura, no todas las palabras, y abreviado. Y después lo escribía bien, y de repente decía, ¿qué palabra es esta? Y ahora hago lo mismo, cuando estoy estudiando algo, y de repente digo, Dios mío, ¿qué palabra es esta? Porque también estudio rápido esta cosa, pero después lo imprimo y lo paso bonito, amén, y queda bonito. Entonces yo pienso que fue un plan de Dios también que yo estudiara, para que yo también predicara, o sea, para que yo aprendiera y supiera cómo hacerlo. Ese fue un plan de Dios por pura gracia y misericordia. Yo le doy la honra y la gloria al Señor. No importa que no haya estudiado, no importa, o sea, somos hijos de Dios. El título más lindo que tenemos, somos hijos del Rey de Reyes, Señor. Amén. Pero sí, yo digo, sirvió. Siempre hay un propósito de Dios, siempre hay un propósito. Entonces hay gente que a mí me ha criticado por ahí en la iglesia, entonces me dice, no, tú tienes que algún verso bíblico nomás y ahí exhorta al lote, o sea, alguno dice ya Señor, lo que salga, Señor, ya, está todo el día ya, lo que salga. Y pongámosle que le salga, y fue y se ahorcó. ¿Qué va a predicar? Que se ahorcó. Entonces, no, pues no es así, es estudiar la palabra, amén. Las cosas de Dios son ordenadas. Entonces, algunos dicen, no, predique así nomás lote. Yo hubo un tiempo que prediqué al lote, pero después el Señor me dijo, no, hija, no es, lo mío no es al lote. Lo mío es ordenado y la gente va a ir creciendo. Y ese es el proceso. No es que le llegue un terremoto, o que lo choquen, que quede con una pierna menos. No, ese no es el proceso. El proceso es la palabra. El proceso es la palabra, amén, por la palabra. Ayer hablábamos de otro, pero que eso cuando ya no quieren entender, pero ese ya es otra cosa. Pero el proceso es la palabra, amén. Y eso se demora. Así que con calma nosotros tenemos alta paciencia, porque Dios tuvo paciencia con nosotros. Dios tuvo paciencia conmigo, porque yo era un caballo suelto, una yegua suelta, como decía mi papá. La yegua suelta, yo salía a predicar, salía allá, no es que salía a maldar ni a esto, no, salía allá, me invitaban allá, iba para allá, y no tenía ni idea de la Biblia, pero salía con mi teclado a contar y todo eso. Hasta que un día no tuve que sentarme, el Señor me dijo, no, tienes que discipular. Yo también tuve que discipular, también tuve que sentarme, también tuve que aprender, porque eso te afirma, eso te pone otra mentalidad, es otra manera de pensar. Ya cuando usted ya llega un proceso de tiempo, usted no va a ser el mismo. Usted va a andar erguido, va a andar parado. Si le falta leer, no me importa, Dios suple todas mis necesidades. Hoy día no tengo, pero mañana voy a tener abundancia. Yo voy a dar, Dios me da. Usted dice, hoy día me duele esta pierna, mañana se quita el dolor pasado. Entonces usted es otra persona. Por ejemplo, yo digo aquí, puede que no hay nadie, pero mañana van a ver, pasado van a ver. Entonces, y seguimos cantando. ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, mientras tú vivas, yo tengo esperanza. Y tú siempre vas a vivir. Así que la esperanza es siempre. Y mi alegría no debe ser porque está lleno. Mi alegría debe ser porque Él es mi Dios. Él es mi Señor. Amén. Él es mi Dios. Amén. Entonces saludamos a la hermana Meli también. A la hermana Chera, a la hermana Edith, al pastor Carlos, saludamos a mi hermana Aníbal, amén. Hermana Aníbal, hay un propósito grande, amén, pero que también la paciencia, paz y ciencia, amén. Ya, dice así, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, Él os dio vida, diga conmigo vida, Él me dio vida a vosotros. ¿Cuándo te dio vida? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, estábamos muertos cuando uno está fuera de Dios, no ha aceptado a Jesucristo todavía como su Señor y Salvador. El Señor te llama como muerto en delitos y pecados. Entonces tú dirás, ¿pero cómo? Por la naturaleza adámica. Desde Adán y Eva, si no tienes a Cristo, son dos naturalezas. La naturaleza adámica, que el Señor dijo, todo se reproduzca según su especie. Entonces, si no tenemos Cristo, seguimos teniendo la naturaleza adámica de Adán.
Entonces, Adán es de pecado. Pecó Adán, pecó Eva, pecó Caín, mató a Abel y siguieron pecando. Entonces, naturaleza de pecado. Pero cuando venimos a Cristo, ya empezamos a tener la naturaleza o el ADN de Jesucristo. Amén. Pero mientras tanto, estamos muertos en delitos y pecados. O sea, puede vivir, puede caminar, pero está muerto delante de Dios en delitos y pecados. Pero Él es poderoso para darte vida. Amén. Por eso Él dice, Él os dio vida, cuando estabais muertos en delito y pecado. O sea, no te dejó muerto en delito y pecado, sino te dio vida. Amén. Te dio vida. Dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hay el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús de la tumba, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si vive en ti, ese mismo Espíritu vivificará tu cuerpo. ¿Qué significa? Significa que cuando tú te vayas y seas transformado en un cuerpo incorruptible de gloria, cuando venga el Señor y la resurrección, no solo eso, es ahora. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú naces de nuevo, porque mientras tú no aceptas a Jesús, tú estás muerto en delitos y pecados. Pero tú aceptas a Jesucristo y ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, vivifica tu cuerpo. Te da vida, te da ánimo. Ese mismo Espíritu te da vida. Por eso que el Señor dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ese mismo Espíritu. Ahora dice, Romanos 7, 22, 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, eso decía Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y me hace cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se refiere al espíritu, mente o alma y cuerpo. Esa es una ley. El hombre es trinitario. El hombre primero que nada es espíritu. No es que sea cuerpo, después alma y después espíritu. No, primero es espíritu. Después es alma o mente y después cuerpo. O sea, es trinitario. Es espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es lo que vive dentro de ti. Es la vida, tú es la vida que está dentro de ti. Y después dice el alma es tu mente, tu forma de pensar, que actúa con los 5 sentidos. Y actúa y te hace pecar con los 5 sentidos. El alma es la mente. Por eso que el diablo, lo que tiene, la cancha de aterrizaje que tiene, es la mente humana. Te pone un pensamiento nomás, si tú lo crees y tú lo empiezas a declarar, él se mete con pijama y todo y te viene a destruir. Pero si tú no lo crees, no lo aceptas. ¿Me entiendes? Te puede meter un problemita, te duele el estómago, por ejemplo, y te dice, tienes cáncer. No, si tienes cáncer. Tú dices, en el nombre de Jesús, renuncio a ese pensamiento, yo estoy sano, el Señor me sanó. Entonces tú dices, no, en mi mente no. Entonces va a usar tu boca o va a usar tu oído. Usa los 5 sentidos, tu alma. Y si tú le haces caso, con tu cuerpo tú lo hablas. Entonces es muy importante, por eso que hay una ley. Hay una ley, vamos a entender esto para que no se confunda. Cuando dice el espíritu primero, que es el espíritu, tu hombre interior, después la mente humana, que es el alma, y el cuerpo. Entonces el hombre es trinitario, al decir hombre es mujer. Las 3 son gobernadas por ciertas leyes, pero cuando tú conoces la ley, tú vas a reinar sobre eso.
Cuando tú conoces la ley, por eso que el diablo no quiere que tú conozcas la ley. La ley es la palabra de Dios. No es una ley que te diga, no haga esto, no se ponga esto, no te está hablando de eso. No te está hablando de eso. Mi hermano, esa Biblia no, debe hacer una Biblia. Esa no, esas son cosas de hombre, amén. No está hablando de esa ley, amén, sino que la ley espiritual. La que vence, amén, porque a veces hay leyes de hombre que te ponen carga y te ponen tantas restricciones y la gente no puede con eso, no puede. Imagínense que yo le digo, hermana Edith tiene que venir mañana con el pelo hasta aquí, no venir nunca, hermano, no, porque esas son cargas, eso no es la ley de Dios, amén. A lo mejor un día que tengo el pelo cortito, quién sabe. Esa no es la ley. Amén. No es lo que quiere decir el Señor. Ahora vamos a ver. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, ya estamos en Cristo. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, vamos a entender qué es la carne. La carne son los 5 sentidos. Ojo, nariz, boca, oído, ¿qué más? Ya, pues ayúdenme, como no fueron al colegio. Ojo, nariz, boca, oído, ¿qué más? Tacto. Amén. Otros dicen los pies, no, pero es tacto. Amén. Dice, ya, la carne son los 5 sentidos, y ese es el alma. Pero el espíritu, dice, si no conforme al espíritu como ayuda, si no conforme, o sea, los que no andan conforme a la carne, a los 5 sentidos, sino conforme al espíritu. Espíritu es la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. La palabra es, por eso dice, los que no andan conforme a la carne, o sea, a los 5 sentidos, sino conforme al espíritu, a la palabra. Usted anda conforme a la palabra. ¿Me entiende? Anda conforme a la palabra. Por ejemplo, si usted dice, uy, se me terminó el gas, no tengo plata, pero voy a ver en los bolsillos, o tengo otro bolsillo por ahí, Dios me va a subir, y me ha pasado, tengo bolsillo y ya no ha pasado, y de repente, tenemos plata, y de verdad que hemos gastado harta plata y de repente nos ha faltado la plata, pero ahí calladito nomás nosotros, ahí calladito. A veces siento mucho no poder ayudar a gente, no poder dar, a comida le puedo dar, pero a veces no podemos, no hay como para dar, porque la iglesia ha sido un gasto, pero gloria a Dios. Entonces de repente pueden venir situaciones así que dicen, no tengo, pero Dios suplirá mi necesidad. Entonces ahí usted anda conforme al Espíritu, o sea, a la palabra. O sea, usted está viendo que hay necesidad, dice, me falta esto, tengo que pagar esto, otro deuda, no me metí, pero tengo que pagarla. Yo dije, la emisora de radio me costó harto de volverla a tener, porque tenía que comprar el PC, tenía que pagar a este un chiquillo ingeniero, tenía que pagar al otro de Colombia, la emisora, y después dije yo, Dios mío, y justo me salió menos. El chico de Colombia me dijo, no, una ofrenda nomás, y gloria a Dios. Pues dije yo, gloria a Dios. Entonces, fue bien consciente. El otro chico también me cobró un poquito. Entonces, porque ellos estudian ingeniería en sonido. Entonces, pues claro, es un trabajo. Entonces yo lo entiendo que también ellos están cobrando. Pero de repente yo dije, Señor, mira, tengo esto, pero voy a seguir. Y me ponía ahí en la radio y no tenía ni una cuestión de radio. Estaba todo apagado y decía, gracias Señor por la radio. Gracias Señor por la radio. Hoy día no la tengo, pero mañana la tengo. Pasado el otro día, no la tengo hoy día, pero mañana la voy a tener. Pasado la voy a tener, porque tú suplirás todas mis necesidades. Entonces, eso es ponerte de acuerdo, no con los 5 sentidos, no con lo que yo estoy viendo, porque yo estoy viendo lo negativo. Yo no veía nada, veía una pantalla oscura, veía que nada se prendía, pero tú te pones de acuerdo con la palabra. Y entonces tú empiezas a decir, entonces yo ando conforme al Espíritu, o sea, conforme a la palabra. Tú me vas a suplir, Señor, tú me vas a suplir, yo voy a creer en eso. Amén. Y que a todos nos ha faltado. Pues si quién es rico aquí, multimillonario, ¿quién es? Levanta la mano. No hay nada. Pero Dios nos suple. Amén. Ahora dice,
Mi Dios pues, cierto, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces tengo que verlo a la luz de la palabra. Ahora, honrar la palabra de Dios, honrar a Dios, honrar la palabra, creerle a Dios, es creerle, honrar la integridad de Él. Porque si yo creo a la palabra, yo estoy honrando a la palabra. Yo estoy honrando. En otras palabras, por ejemplo, cuando tú honras la integridad de alguien, tú honras esa integridad, o sea, tú le crees, le das honor a esa persona. Cuando tú le crees y confías en la palabra de esa persona. Entonces yo cuando le creo a la palabra, yo estoy honrando a Dios. Amén. Lo estoy honrando, porque Él me está diciendo una cosa. Él no miente, Dios no miente. Dios dice la verdad. Lo que pasa es que nosotros no le creemos. Y ese es el problema. Pero cuando tú le crees, Él actúa. Amén. Porque Él lo que se agrada es cuando le cree. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te haga, porque yo honraré a los que me honran. O sea, tú honras la palabra, Dios te va a honrar. Y los que desprecian se han tenido ser pocos. O sea, los que desprecian a Dios, tú honras a Dios y tú honras la palabra. Cuando tú le crees, le das crédito a la palabra, tú estás honrando a la palabra, estás honrando a Dios, estás creyendo. Pero honrar también honrar a Dios es que tú tienes un peso en tu vida. O sea, tú pesas a Dios, es un peso, no un peso de moneda, sino un peso en tu vida que tú sabes que es una realidad. ¿Entiendes? Un peso en tu vida. La palabra es fuerte, a ver cómo decir. Mire, y despreciar es una persona que no le interesa, es desconsiderado, no le interesa. Eso es despreciar a Dios, despreciar la palabra. Dice, mire, Génesis 25, 27, 34 dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, dicen que fue lenteja, pero acá dice potaje, no sé. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y despreció su primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ahí dice lenteja, entonces era lenteja, ¿ya? Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú despreció la primogenitura. ¿Por qué? Porque antiguamente en el oriente, el que recibía la primogenitura primero era el hermano mayor. Entonces él recibía todo lo que es herencia, todo. Pero él despreció porque llegó del campo, llegó cansado y dijo, ¿para qué quiero la primogenitura? Pero él también lo dijo en broma, lo dijo cansado, pero después quería tomar la primogenitura, pero ya era tarde. Él despreció. Así mucha gente desprecia la palabra de Dios, no honra a Dios. Por eso la palabra de Dios es más que un plato de lenteja, es mucho más, es la palabra de Dios que tenemos que tomar. Tal vez hoy día yo no tome toda la porción de la palabra, pero yo voy a tomar mi porción. Amén, yo voy a creerle a Dios. Si Él me dijo que sí, sí. Si Él me dice que rojo, es rojo. Si Él dice que azul, es azul. No importa lo que yo vea, no importa las circunstancias, yo lo voy a creer. O sea, voy a honrar a Dios. No despreciar. Esaú despreció su primogenitura, no le importó.
Despreciar es ser indiferente, no interesar en nada. Pero honrar la palabra de Dios es confiar en su solidez y peso en mi vida. La palabra tiene un peso en mi vida. La palabra de Dios tiene un peso en mi vida. O sea, es valorizarla, honrar a Dios. Dice, Romanos 8, 1, 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están de nuevo en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o a los 5 sentidos, sino conforme al Espíritu. Es la palabra. Porque la ley porque la ley, aquí hay dos leyes. Aquí hay dos leyes. Porque la ley, una del Espíritu de vida, una ley del Espíritu de vida, hay una ley del Espíritu de vida, la ley de la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la otra ley, la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerda cuando le dije yo al principio que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado? Porque esa había una ley, la ley del pecado y de la muerte. Entonces sabemos que la carne son los 5 sentidos y el Espíritu es la palabra. Pero cuando yo sé que Cristo me ha redimido de la ley del pecado y de la muerte, yo tomo la ley del Espíritu de vida y yo le digo a mis 5 sentidos que se pongan en línea con la palabra de Dios, no importa las circunstancias, no importa lo que está pasando. Yo voy a creerle a Dios porque hay una ley del Espíritu de vida que me libra. Yo puedo estar viendo, por eso que a veces nosotros miramos muchas cosas y vemos muchas cosas y decimos esto no va a cambiar. Oímos muchas cosas y de repente tenemos que dejar de oír tantas noticias, de oír, a veces oímos el 99,9% de lo que se le está haciendo mal. Amén. A veces en el Facebook ponen puro, mire, yo oro por todos los animales, de verdad que ahí me toca harto el corazón del Señor. Yo oro por todos los animalitos, todas las aves, los peces. Usted sabe cómo tengo mis feligreses ahí que llegan en la tarde ya. Yo oro por todas las palomitas. Entonces yo oro por todos los animalitos, los niños, todo. Pero no puedo ver tantas noticias porque me enfermo, po. Me enfermo, me duele el estómago, me enfermo, que un perrito botado, que un perrito en una bolsa, que yo corto todo eso, pero sí oro por los animalitos, oro por los niños secuestrados, las niñitas de 14 años que son secuestradas, son robadas y todo, y niñitos chiquititos y todo, oro por todo, y los ancianos también que sufren, y toda la gente, y los pecadores, yo oro por todos, los traficantes también, porque tienen un alma que salvar, entonces oro por todo, pero ver tanta noticia, el oído me afecta. Entonces corto, por eso que hay que cortar de repente, o ver tanto, ya voy a ver qué pasa, también como que te enferma, ¿me entiendes? Por eso que la ley del Espíritu de vida, ¿qué es? La palabra me libra de la ley del pecado y de la muerte, o sea, me libra, tal vez, porque no podemos ser ciegos, es cierto, vamos a mirar, vamos a oír, pero si ya viste, ya. Oíste ya. Pero seguimos dándole vuelta, seguimos mirando lo mismo. ¿Para qué? ¿Me entienden? Por ejemplo, si hay una guerra, la gente sigue hablando de la guerra. O sea, ya pasó, que Dios los bendiga, tenga misericordia de los niños y de todo, y uno bueno por todo, y se lo deja al Señor. Porque la palabra tiene que, cuando tú sepas que hay una ley del Espíritu de vida, que te libra de la otra ley del pecado y de la muerte, porque esa ley te destruye. Amén. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, o sea, levantará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No somos deudores a los 5 sentidos. No le debemos nada a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén.
habla del poder de la resurrección. Así como Jesucristo, el Espíritu Santo, levantó a Jesús de los muertos, nosotros también somos levantados de ese poder de pecado, de muerte que nos lleva a toda depresión, a desánimo, a enfermedad. El Señor también nos vivifica. Amén. Eso nos levanta, nos da vida. Y si os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, en los deseos de los 5 sentidos, haciendo la voluntad de la carnecita y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, pero Cristo nos vivificó. Cristo nos resucitó. Ahora yo quiero leerte, tú te salvaste no porque tú eres bueno, ni yo soy buena, porque Él es bueno. Porque Él es bueno, Él nos salvó. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú tienes que saber que tú aceptaste a Jesús y tú fuiste trasladado de una potestad, de un reino de tinieblas, de oscuridad, de muerte, de pecado, y fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Eso es por fe. Tú te ves aquí, pero ya en la mente de Dios, tú ya estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Ya en la mente de Dios ya estás arriba. Amén. Ya estás con la gloria. Bendito sea el Señor. Ya estamos en gloria. Aunque yo me llamo Vilma Gloria, pero eso no tiene nada que ver. Amén. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de la carne, o sea, de los 5 sentidos, haciendo la voluntad de los 5 sentidos y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él es rico en misericordia. ¿Sabes lo que es misericordia? Misericordia es el corazón de Dios tendido a la miseria humana. Amén. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Estábamos muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia soy salvo. ¿Qué es gracia? Es el favor de Dios que no merecíamos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ya Él nos ve arriba. El punto central de todo esto es que el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Y cuando tú naces de nuevo, cuando tú aceptas a Jesucristo, ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, te da vida.